Lectura correspondiente a la campaña Espiritualidad emocionalmente sana por parte de la Iglesia de Cristo /Centro. Bíblicamente, no hay nada más detestable que un discípulo que se cree santo. Está tan hinchado de orgullo que su presencia se hace insoportable. Sin embargo, surge una pregunta acuciante. Me he aislado en una fortaleza de racionalizaciones como para no ver que puedo no ser tan diferente del discípulo que se cree santo como me gustaría pensar. Me imagino lo siguiente. Una mujer humilde me busca por mi supuesta reputación como guía espiritual. Dice simple y llanamente: por favor, enséñeme a orar. Cuénteme acerca de su vida de oración, pregunto. Ella baja la vista y dice con contrición: no hay mucho que decir. Doy las gracias antes de comer. Y con altanería respondo: ¿da las gracias antes de comer? ¡Qué lindo, señora! Yo doy las gracias al despertarme, antes de dormir, antes de leer el periódico y al encender la televisión. Digo gracias antes de salir, de meditar, antes del cine, de la ópera, antes de correr, nadar, andar en bicicleta, comer, hablar en público y escribir. Doy las gracias aún antes de dar las gracias. Esa noche, empapado en aprobación conmigo mismo, me presento ante el Señor y Él susurra: eres una basura desagradecida. Hasta el deseo de dar las gracias es un don que yo te doy. Hay una antigua leyenda cristiana que dice: cuando el Hijo de Dios estaba clavado en la cruz y cuando entregó su espíritu, fue derecho al infierno desde la cruz para liberar a todos los pecadores que estaban allí sufriendo tormento. Y el diablo lloró amargamente, porque ya no tenía pecadores para su infierno. Entonces Dios le dijo: no llores, porque te enviaré a todos esos santurrones que se complacen ellos mismos, conscientes de su propia bondad, rectos en su condena hacia los pecadores. Y el infierno volverá a llenarse una vez más durante generaciones, hasta que yo vuelva. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que descubramos que no podemos impactar a Dios con nuestros logros? ¿Cuándo reconoceremos que no necesitamos, que no podemos comprar el favor de Dios? ¿Cuándo reconoceremos que no tenemos lo que hace falta y aceptaremos felices el regalo de la gracia? ¿Cuándo entenderemos la verdad de Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo? Gálatas, capítulo 2, versículo 16. La fe auténtica nos lleva a tratar a los demás con seriedad incondicional y sentir amorosa reverencia ante el misterio de la personalidad humana. El cristianismo auténtico debiera llevarnos a la madurez, a la personalidad y la realidad. Debiera formar hombres y mujeres íntegros, viviendo vidas de amor y comunión. La religión falsa y manejada por los hombres produce el efecto contrario. Cuando la religión muestra desprecio o desconsideración por los derechos de las personas, aún bajo los pretextos más nobles, nos aleja de la realidad y de Dios. Podemos dar marcha atrás en la religión y hace que sea un escape de la religión misma. El Evangelio de Juan muestra a los líderes religiosos de Israel preocupados a causa de Jesús. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada,
ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Juan, capítulo 11, versículos 47 al 50. A Caifás le ha sucedido algo terrible. La religión ha dejado el ámbito del respeto por la persona. Para Caifás, lo sagrado es la institución, la escritura, la abstracción. Se dedica al pueblo, por lo que el hombre de carne y hueso es descartable. Caifás se dedica a la nación, pero la nación no sangra como lo hace Jesús. Caifás se dedica al templo, al ladrillo impersonal y el hormigón. Caifás se volvió impersonal. Ya no era un cálido ser humano, sino un robot, fijo y rígido como su mundo impertérrito. A los cristianos por lo general no se nos presenta la opción entre Jesús y Barrabás. Nadie quiere verse como asesino evidente. La elección que surge es la de ser cuidadosos a la hora de elegir entre Jesús y Caifás. Y Caifás puede engañarnos, es un hombre muy religioso. El espíritu de Caifás sigue vivo en cada siglo de burócratas religiosos que con toda certeza condenan a personas buenas que han transgredido malas leyes religiosas. Siempre por buenas razones, por supuesto, por el bien del templo, por el bien de la iglesia. ¿Cuántas personas sinceras han sido echadas de la comunidad cristiana por agentes de la bolsa religiosos con espíritus tan adormecidos como el de Caifás? El fatal espíritu de la hipocresía sigue vivo en prelados y políticos que desean verse bien, pero no ser buenos. Sigue vivo en las personas que prefieren rendir el control de sus almas a las reglas, en lugar de correr al riesgo de vivir en unión con Jesús. Eugene Kennedy escribe: el diablo se alimenta de la urgencia por el control, en lugar de liberar el alma humana. Casi no podemos dejar de ver en estos últimos años del siglo XX cómo se han reunido las fuerzas del control. Estamos en un bosque oscuro en que los líderes religiosos y políticos, temerosos, nos obligarían a pasar en fila india por su exclusivo sendero de la rectitud. Quieren intimidarnos, asustarnos, para que les entreguemos nuestras almas una vez más. Jesús vio estas fuerzas oscuras, identificándolas como los corruptores de la naturaleza esencial de la religión en su tiempo. Muchos siglos más tarde, esto continúa siendo igual. El modo en que nos tratamos los unos a los otros es la prueba más verdadera de nuestra fe. El modo en que trato a un hermano o hermana día tras día, el modo en que reacciono ante el mendigo y el loco en la calle, el modo en que respondo a las interrupciones de quienes me desagradan, el modo en que trato a las personas normales, en su confusión normal de un día normal, puede indicar mejor mi reverencia por la vida que la etiqueta contra el aborto que llevo pegada al parachoques trasero de mi automóvil. No somos defensores de la vida simplemente porque rechazamos la muerte. Somos defensores de la vida en tanto seamos personas que se brindan a los demás, a todos los demás, al punto que no haya ser humano que nos sea extraño, al punto que podamos tocar la mano de otro con amor, al punto que no haya otros. Hoy, el peligro de la posición a favor de la vida que apoya con vigor es que ésta puede volverse terriblemente selectiva. Los derechos de los no natos y la dignidad de los ancianos son retazos del mismo género. Lloramos ante la destrucción injustificada de los que no llegan a nacer. Lloramos también cuando las noticias mostraron que en Arkansas una familia de color había sido echada a los tiros de un barrio de blancos. Una mañana viví una hora horrible. Intenté recordar cuán a menudo entre 1941 y 1988 había llorado por un alemán, un japonés, un norcoreano, un vietnamita, por un nicaragüense sandinista o un cubano. No pude recordar ni siquiera una sola ocasión. Luego lloré, no por ellos, sino por mí.
Cuando alabamos la vida y criticamos a los abortistas, nuestra credibilidad como cristianos se vuelve cuestionable. Por un lado, proclamamos el amor, la angustia, el dolor y el gozo que significa un solo niño. Proclamamos lo preciosa que le es a Dios cada vida y cuánto debiéramos apreciarla nosotros. Pero por otra parte, cuando es el enemigo el que clama al cielo con su carne en llamas, no lloramos ni nos avergonzamos, pedimos más. El judío sensible recuerda la Edad Media. Cada gueto construido por los cristianos, cada bautismo obligado, cada programa de Viernes Santo, cada retrato de Shiloh pidiendo su libra de carne, cada vestido, sombrero o brazalete identificador, cada muerte en pos de la conciencia, cada vez que se ha dado la espalda, cada vez que encogimos los hombros, cada cachetada e insulto. Con su trágica historia, no es de extrañar que muchos judíos no se inmuten con nuestras campañas en contra del aborto, con nuestras discusiones sobre lo sagrado de la vida humana, porque aún oyen los gritos del cristiano asesino. Los sobrevivientes de Auschwitz y Dachau todavía sienten los golpes en sus espaldas, aún ven las imágenes del jabón humano, incluso sienten el hambre y el olor del gas. La del judaísmo es la historia de nuestro cuidado y preocupación por ellos. No están seguros de que nos importen. La posición en defensa de la vida es una vestidura sin costuras, de reverencia ante el no nato y el anciano, ante el enemigo, el judío y la calidad de vida de todas las personas. De lo contrario, es una joya falsa, una salchicha de imitación. El alivio llega si somos rigurosamente sinceros con nosotros mismos. Es interesante observar que cada vez que los evangelistas, Marcos, Lucas o Juan mencionan a los apóstoles, nombran al autor del primer evangelio, Leví o Mateo. En su evangelio, Mateo se autodenomina siempre Mateo el publicano, porque esto recuerda siempre quién era y recuerda de forma permanente cómo Jesús se hizo pequeño para elegirle. Somos publicanos de la misma manera que lo fue Mateo. La sinceridad nos pregunta si estamos preparados, dispuestos y listos para reconocer esta verdad. La sinceridad pone fin a lo fingido por medio de un cándido reconocimiento de nuestra frágil humanidad. Es siempre desagradable y por lo general dolorosa, y es por eso que no soy muy bueno en esto. Sin embargo, permanecer en la verdad ante Dios y ante los demás nos recompensa infinitamente. Es la recompensa que trae el sentido de la realidad. Sé algo precioso. Estoy en contacto conmigo mismo tal como soy. Mi tendencia a fingir que soy un falso Mesías desaparece. Si rechazo mi identidad andrajosa, me alejo de Dios, de la comunidad y de mí mismo. Me vuelvo obsesionado por la ilusión, un hombre con falso poder, con temible debilidad, incapaz de pensar, actuar o amar. Gerald May, un psiquiatra cristiano de Washington, escribe: la sinceridad ante Dios requiere del riesgo de fe más esencial que podamos tomar, el riesgo de que Dios es bueno, que Dios nos ama incondicionalmente. Es al correr este riesgo que redescubrimos nuestra dignidad. Acercarnos a la verdad tal como somos y a Dios tal como Él es lo más digno que podemos hacer en esta vida. Señor Jesús, somos tontas ovejas que nos atrevemos a venir ante ti para sobornarte con nuestras ridículas historias, pero repentinamente comprendemos. Lo lamentamos y te pedimos que nos perdones. Danos la gracia para admitir que somos andrajosos, para aceptar nuestro quebranto y celebrar tu misericordia cuando somos más débiles, para confiar en tu compasión sin importar lo que hagamos. Querido Jesús, otórganos la gracia de dejar de ponernos de pie para que nos aplaudan, de dejar de buscar la atención de los demás, de hacerlo verdadero silenciosamente y sin anuncios,
de permitir que se esfume la insinceridad de nuestra vida, de aceptar nuestras limitaciones y aferrarnos al Evangelio de la gracia y de deleitarnos en tu amor. Amén. Tomado del libro Evangelio de los Andrajosos de Brennan Manning, editorial Casa Creación.